Volantazo en las filas socialistas. La ministra de Justicia, que en noviembre celebraba así la ley Montero, y ya era hora, señorías, de que la víctima no tuviera que demostrar nada. Considera ahora que las denunciantes sí deben aportar pruebas. Y se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia. Y hasta el propio Pedro Sánchez lo reconoce. Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados, y me quedo corto. El PSOE reformará la ley del sí es sí para evitar la sangría electoral que supone la excarcelación de 400 agresores sexuales. Y en Podemos se rebelan. Pensamos que por fin se caen las caretas. Solo Yolanda Díaz intenta tender puentes entre los morados y los socialistas. Hago un llamamiento a la serenidad y a encontrarnos, a tender la mano. Vamos a cuidar la coalición progresista de España. Sin embargo, ni Podemos ni sus socios independentistas apoyarán la reforma legal. Gabriel Rufián lo desliza pese a dirigirse así a nuestro compañero Josué Cárdenas. No le voy a responder porque creo que sería precisamente dar carnaza a una maquinaria de la derecha y de la ultraderecha en contra de este ministerio. Da igual lo que usted piense, para quien trabaje. Es innegable que a las mujeres se les asesina por centenares en este país simplemente por ser mujeres. Por su parte, Irene Montero ve evidente que el PSOE acabará echándose a los brazos del Partido Popular. Estamos en serio riesgo de volver al Código Penal de la manada, al de la violencia y la intimidación. Y es que la aritmética parlamentaria es palmaria. En Ferraz también lo saben y ya no esconden que, en esto sí, están dispuestos a desfilar junto a Alberto Núñez Feijóo. Para hacer una proposición de ley que nos permita garantizar la plena protección de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Y espero contar con el apoyo del Partido Popular para ello. Es llamativo porque creo que es la primera vez tanto que Pedro Sánchez sale públicamente a hablar de un asunto que sabe que es polémico a nivel electoral, que resta votos al Partido Socialista, porque al fin y al cabo Podemos ha impulsado esta ley, pero el Partido Socialista la ha votado y la ha defendido y ha dicho que era una muy buena ley para los españoles. Es la primera vez que dice que los efectos adversos como son indeseados, por decirlo de alguna forma. Dice que se va a dialogar, sí, pero a reformar lo que no funciona desde el sentido común. Y también es llamativo ver a Nadia Calviño, que por primera vez pide públicamente al Partido Popular su apoyo, pero claro, es que no salen los votos. Podemos, los independentistas han dicho que no van a votar a favor de la reforma del Partido Socialista, que dicen, según ellos, que es la reforma que quiere el Partido Popular, la reforma que llevó a que pasase el incidente de la manada, así lo definen, y que además le gusta esta reforma a Vox y que por tanto por eso no la pueden votar. No sé, pues que yo sepa, los responsables de los delincuentes condenados de la manada tienen una condena espectacular, es decir, ejemplar. Es que es todo mentira, es pura falacia, esto es una escenificación de algo que es irreal, es una irrealidad. Es decir, hablamos del consentimiento, ¿no? Poner el consentimiento en el centro de la ley. Vamos a ver, se ha condenado a mucha gente por violación y por cuestiones de agresión sexual mucho antes de esta ley. ¿Por qué? Porque no habían consentido. ¿Cómo vas a condenar a alguien por violar si ha consentido? Es decir, el consentimiento estaba en el centro de la ley desde siempre, desde tiempo inmemorial. Es decir, es una mentira. Y ver ¿cómo se llama? A Rufián, ¿no? A Rufián hablando de que a las mujeres se las asesina por ser mujeres. Vamos a ver, eso significa que cualquier hombre mataría a cualquier mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, tú vas por la calle, eres un hombre, matas a una mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. Como el terrorista, ¿no? Que decir, mataba a un policía, no le conocía realmente, no sabía si tenía hijos, si era padre, si era soltero, no sabía ni quién era, pero lo mataba por ser policía, por ser de las fuerzas del orden, ¿no? Porque estabas en guerra contra el Estado español. Entonces, equiparar eso con la violencia machista es una banalidad de lo que es el terrorismo. Es decir, no se mata a una mujer por ser mujer. Sí puede haber un agravante de machismo, porque puede haber una sensación de propiedad, de superioridad, de que tienes derecho a golpearla porque es tu mujer, ¿vale? Puede haber ese agravante, pero no se mata a una mujer simplemente por ser mujer. Es decir, y eso es todo un auténtico disparate. Es que no hay otra explicación, es que ¿qué le puedo decir al público más que decir, con todo lo que tenemos que arreglar en España ahora mismo, estamos en unos debates dirigidos por una gentucilla o gentecilla
de verdad, que no tiene ni un solo gramo de verdad. De esta cuestión hemos hablado muchas veces y volveremos a hablar durante mucho tiempo en esto, porque se han metido en un jardín que yo creo que tiene muy mala resolución. Por una parte, la ley en sí, la reforma de la ley, que incluso reformándose finalmente no se va a conseguir remediar el daño que ha hecho. Pero además esa situación que hace que el PSOE y Podemos, preguntabas al comienzo del programa si están condenados a entenderse, tienen que entenderse porque no hay otra, porque si no nos salen los cálculos. Nos hacen ver ahora que poco más o menos, Javier, que han inventado el consentimiento, que no existía hasta que han llegado ellos, como otras tantas cosas, y lo han inventado. Yo creo que... Y todos los violadores que estaban en la cárcel antes, que están sacando con esta ley a la calle de forma anticipada. De alguna manera han llegado a decirlo, o a insinuar gravemente, que antes el consentimiento no se tenía en cuenta, que es que ellos han inventado el poder introducir en el Código Penal la cuestión del consentimiento. Pero sí que es cierto, y el famoso caso de la manada de Pamplona, era muy difícil demostrar el hecho de que una persona que se haya sentido por un miedo insuperable, por un estado de shock brutal, no hablamos ya evidentemente de una inhabilitación o mejor dicho de una drogadicción porque te hubiesen echado algo en la copa, pero alguien que se hubiese sometido a un miedo, a un shock, que no hubiese sabido reaccionar y por tanto no hubiese habido violencia explícita, agresión más allá de la sexual. Eso estamos de acuerdo que son casos en los que puede suceder y que hay que dilucidarlos y que hay que estudiarlos, pero claro, lo que decía esta ley es que al poner el consentimiento en el centro, el simple hecho de no decirlo explícitamente, no dejarlo claro de una manera muy específica, ese consentimiento, se podría afirmar que no, por tanto, no había una agresión sexual. En el corte que habéis puesto al principio. Pero es que eso no va a cambiarlo el gobierno, es que eso no lo va a cambiar el gobierno. Lo llamativo es que hoy Pilar Llop se contradiga a sí misma, pero realmente la reforma legal que quiere impulsar el gobierno no va a tocar el consentimiento, o al menos es lo que nos dicen desde el Partido Socialista. Quieren cambiar esa reducción de condenas que, como bien decías, Carlos, recordemos, todos los que estén actualmente siendo ya condenados o siendo juzgados por una agresión o por un abuso sexual, se pueden beneficiar en el caso de que sean condenados a la parte más inferior del baremo. Los que, una vez se apruebe la reforma legal y delincan, esos ya sí que no se les aplicará el nuevo régimen. Por eso la indignidad de PAM cuando dice que la reforma de ese aspecto de la ley no va a evitar el daño que ellos han hecho con esa porquería de ley. Es que es una indecencia, pero lo que se trata es de que la justicia deje de sangrar por esa herida, porque se está desangrando, es decir, es una abominación esa ley, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. Beatriz. Pues efectivamente el Código Penal tenía algún punto que sí que era necesario modificar. Por ejemplo, lo que estaba señalando, en el caso de que una mujer o una persona que hubiera sido víctima de una agresión sexual bajo los efectos, por ejemplo, del alcohol o de una sustancia, de una droga, que incapacitara la manifestación de la voluntad. En esos casos, el Código Penal consideraba que no se estaba dando un caso de agresión. Se penaba con menos pena porque se entendía que no había una oposición por parte de la víctima y que por lo tanto no había habido violencia. Eso es uno de los asuntos que algunos venimos muchos años poniendo de manifiesto y sí era necesario modificar. Dicho esto, el PSOE, en mi opinión, les ha hecho la cama a los de Unidas Podemos y los otros, embebidos de soberbia, embebidos absolutamente de falta de humildad, se han dejado caer en el hoyo y les han cazado. ¿Qué quiero decir con esto? El PSOE sabía perfectamente dónde estaban los fallos de esta ley y lo sabían, y el otro día Carmen Calvo lo dijo en la SER, a la cara, a Pablo Iglesias, y había habido informes del Ministerio de Justicia y había habido informes que aquí hemos debatido abiertamente y analizado del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado. O sea, había luces así de grandes de alarma antes de que esta ley se pusiera en marcha. El asunto, yo creo, es que el PSOE les dejó pasar. Y dijeron pasad, porque esto al final, que es lo que está pasando ahora, le beneficia al PSOE. Aunque no lo creáis, al PSOE esto le está beneficiando. ¿Por qué?
porque el PSOE necesita distanciarse ahora mismo de Unidas Podemos. Necesita separarse de ellos, decir, oye, mira, nosotros lo hemos intentado escuchar a la ciudadanía, hemos intentado abrir un gobierno de izquierdas, pero chicos, con vosotros es imposible, no estáis en lo que celebráis, sois un atajo de irresponsables, habéis dejado en evidencia que no tenéis criterio a la hora de gobernar, esto os venía muy grande y nosotros hemos sido generosos y os hemos abierto la puerta. Yo creo que es el mensaje que quieren dar. Y después de esto, a la sociedad en su conjunto, ya no solamente a la izquierda, hay una doble lectura. Ahora mismo tenemos una situación de bloqueo muy seria y muy grave en el Consejo General del Poder Judicial, hemos tenido un bloqueo muy serio en el Tribunal Constitucional, tenemos que pasar ciertos exámenes ante instancias internacionales, justicia europea. En fin, la imagen de España hacia afuera, ya sabéis que hemos sido degradados, ¿no? El nivel de democracia imperfecta ha bajado durante los últimos años. ¿Cómo se puede solucionar esto? Y hablo desde una estrategia política, no hablo porque a mí esto me guste. La gran coalición entre el PSOE y el PP. Esto calmaría muchas aguas, permitiría que tomaran decisiones de manera tranquila, sosegada, de centro, desde una perspectiva por el bien del país. Dejarían en los extremos a Unidas Podemos y a Vox y esto calmaría muchísimo a muchas instituciones económicas, judiciales, a nivel europeo y España volvería otra vez a la senda de la normalidad.